Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bendición poder compartir con ustedes en este tiempo, orando como siempre para que el Dios Todopoderoso nos traiga una revelación, un tiempo especial en nuestras vidas y que cada palabra pueda servirle de alimento, de dirección en cada una de sus vidas. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra oración y por eso trabajamos y pedimos siempre al Señor que estos tiempos podamos darle de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha permitido masticar, por decirlo de alguna manera, en nuestras vidas, en nuestros tiempos de intimidad. Y por supuesto queremos que todo este mensaje, toda esta revelación llegue a sus corazones. Y como siempre lo digo, ustedes lo puedan poner en práctica. Bien, vamos entonces de una vez con la palabra y deseando que esa palabra, como les digo, traiga bendición para todos nosotros. Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bien, desenfocarse. ¿Qué significa desenfocarse? Yo aquí tengo algunas definiciones que el Señor me ha permitido traérselas a ustedes en este día. La primera es perder la dirección que Dios tiene para nuestra vida. Segunda, perder ritmo para alcanzar un objetivo que Dios tiene. Y tercero, perder fuego en mi corazón para lograr algo que Dios puso en mi vida. Noten, y lo he hecho de aposta, estas definiciones todas están enfocadas en lo que Dios quiere. Todas. ¿Por qué lo pusimos así? Porque es que nos damos cuenta que realmente el único que puede llevarnos a alcanzar nuestro máximo potencial, lo mejor de nosotros, es Dios. Entonces, cuando nosotros nos desviamos, nos salimos de lo que Dios quiere, exactamente estamos desenfocándonos. Eso es lo que pasa, ¿sí? Cuando nosotros no podemos seguir ese camino que Dios ha trazado en nuestras vidas, y es ahí que es clave que hoy entendamos algo, y es que toda aquella persona que está por fuera del propósito de Dios, toda aquella persona que no tiene contacto con Dios, pues no puede alcanzar su máximo potencial, porque su máximo potencial solo lo puede alcanzar si es dirigido de la mano de Dios. Eso quiero que usted hoy le quede claro. Entonces, cuando nosotros nos desenfocamos, es decir, por ejemplo, perdemos dirección, es una manera de desenfocarse. O número 2, perdemos ritmo, o sea, la manera como vamos avanzando. O número 3, perdemos fuego, eso que nos hace que nada nos detenga. Y cuando algo de eso se pierde, es básicamente que nos alejamos de algo que Dios quería en nuestras vidas. Hoy queremos hablar de eso precisamente. Queremos hablarnos de lo que significa ese desenfocarse. Queremos hablar de todo lo que puede producir desenfocarse en todo lo que hacemos. Lo primero que quiero que nos quede claro es que uno está realmente enfocado cuando está siguiendo un plan de Dios, cuando has escuchado lo que Dios tiene para tu vida y lo empiezas a trabajar, cuando tienes en tus manos una conquista que te ha puesto Dios. Para mí, y pienso que podría demostrártelo con todos los autores bíblicos y con muchas personas que han seguido una vida conectada con Dios, es claro
que el dejarse dirigir de Dios es poder permitir una vida enfocada. Así que lo primero que oraré es que cada uno de ustedes pueda oír y escuchar cuál es el propósito que Dios tiene en sus vidas, hacia dónde Dios los quiere llevar, y que ustedes sean sensibles en todo momento y permitan agarrar esa palabra, agarrar ese propósito y caminar en él. Ese para mí es la oración que quiero seguir y deseo en cada uno de ustedes. Pero por supuesto, hay peligros cuando nos desenfocamos, hay amenazas cuando perdemos ese rumbo. Y quiero hablar en primera instancia de alguno de esos peligros, ¿sí?, que nos trae el salirnos de un propósito, el desenfocarnos de una conquista. Bien, entremos entonces en materia. Hablemos de esos peligros que trae el desenfocarnos, ¿sí? Cuando uno ya deja de caminar hacia donde debíamos caminar, tenemos o caemos en un peligro y una amenaza que es volver a retomar antiguos hábitos. Eso nos puede pasar. Es como, permíteme darles un ejemplo, es como cuando uno se ha propuesto bajar de peso, por ejemplo. Entonces tú adquieres una disciplina, te levantas más temprano, haces un ejercicio, determinados ejercicios, comes determinadas cosas, entras como en una dinámica de mejorar aspectos que van obviamente a producir ese resultado que es bajar de peso. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces tú vas como disciplinándote en aspectos y tus hábitos tienden a cambiar cuando eso te concentras y lo quieres hacer y te enfocas en eso. Pero si por alguna razón le perdiste el interés a eso, ya no lo estás viendo tan claro, no perdiste como esa meta y dices, no, ya no estoy como tan seguro, perdiste la emoción. Entonces, pues lo siguiente que va a pasar es que tú ya dejas de hacer algunos ejercicios, ya no le pones tanto cuidado a cierta forma de comer, porque los hábitos que te estaban llevando a conquistar X peso, a bajar de peso, esos son los hábitos que tú te apasionas y los mantienes para poder llegar allá. Pero cuando ya lo sueltas, cuando sueltas la meta, cuando te desenfocas de la meta, pues tú vas a querer soltar los hábitos. Así pasa. Y de la misma manera es el mismo peligro que nos puede pasar a nosotros cuando nos desenfocamos, ¿sí? Porque al desenfocarnos queremos volver a retomar hábitos que ya habíamos dejado de tener, ¿no? Costumbres que seguramente ya habíamos dejado a un lado, y queremos volver como atrás, ¿no? Un ejemplo, si pierdes como el enfoque, entonces ya no quieres orar de la misma manera, ya no estás buscando que Dios te dé la palabra de la misma manera, te vas como enfriando porque pierdes ese enfoque hacia allá. Miremos la vida de Pedro y van a darse cuenta que ahí en el versículo que estamos leyendo se nota que se desenfocó, y precisamente una forma de notar que no se desenfocó es que él volvió a su trabajo anterior. Es decir, él ya recuerden que cuando Jesús vino, Pedro lo que terminó fue siguiendo a Jesús y ya había dejado la pesca. Ahora nuevamente retomó la pesca porque se estaba desenfocando. Bien, muy bien. ¿Qué otro peligro tenemos cuando nos queremos desenfocarnos o nos desenfocamos? Pues sencillamente que nosotros ponemos en peligro el plan y las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pensemos un momento en Pedro. Ustedes conocen a Pedro como el apóstol, el que ayudó a fortalecer y a iniciar una iglesia, que estuvo con Jesús, etcétera, etcétera. Pero si Pedro en ese momento le da por seguir siendo pescador y no quiere continuar con la obra, se desenfoca, entonces muchas de las cosas que él hizo no hubiesen pasado, ¿sí? Por ejemplo, no hubiera podido ser apóstol, ¿sí? No se vuelve el líder de la iglesia,
de la iglesia naciente, con mucha seguridad, pues obviamente nosotros no sabríamos mucho de él, no hubiera podido experimentar los milagros y las cosas que luego hizo por sí hacer la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, es clave que nosotros vamos a entender que cuando nosotros nos desenfocamos, parte de lo que tal vez Dios quería para nosotros, que siempre es un nivel mucho más alto del que yo me imagino, no va a llegar, porque nos desviamos de algo, de un plan que Dios tiene para nosotros. Yo creo que esta es una oportunidad para que tú examines si estás enfocado, si estás caminando por el plan, el propósito, el objetivo, las conquistas que Dios quiere en tu vida. Tómate tu tiempo, revisa qué estás haciendo, revisa si es lo que Dios quiere para ti. Es tan importante que uno no pierda tiempo haciendo otras cosas, pero por lo general lo hace, ¿no? Porque uno muchas veces no tiene claro lo que Dios tiene para uno. Pero yo espero que a través de esta charla, espero que a través de este tiempo, tú retomes, recapacites, evalúes tu vida y pregúntate y pregúntale al Señor: amado, yo estoy haciendo lo que tú quieres, estoy caminando hacia donde tú me estás diciendo que camine. Es tu oportunidad, y si es el momento para analizarlo, para tomar decisiones, hazlo, porque a veces no dimensionamos todo lo que podemos ganar o todo lo que podemos perder por no caminar hacia donde Dios nos está guiando. Bien, otro peligro de desenfocarnos es que afectamos el plan que Dios tiene para nuestra familia o para las personas que nos rodean. Miren, nosotros no dimensionamos todo lo que podemos cambiar a la gente que está a nuestro alrededor. Quiero que note algo y vaya a la palabra que estamos leyendo. Pedro no fue solo a pescar. Él dijo: voy a pescar. Pero como él tenía una influencia, entonces otros que estaban alrededor de él también decidieron ir a pescar. Varios de los que Jesús había convocado y había llamado como apóstoles terminaron siguiendo a Pedro en la pesca. O sea que él producía una influencia, porque era parte de su llamado a influenciar, por supuesto, pero como estaba desviándose, pues esa influencia también estaba tocando a otros y los estaba desviando. Qué importante es evaluar que estamos siguiendo el plan de Dios para no afectar a la gente que más amamos. Y yo insisto mucho con esto porque a veces nosotros nos olvidamos de que nos debemos a lo que Dios coloca a nuestro alrededor, como nuestra familia. Si tú estás enfocado y estás caminando por donde debes caminar, seguramente vas a influenciar también a tus seres queridos y van a estar ahí porque Dios te ha dado esa potestad de influenciar. Pero debes influenciar de manera positiva, de manera correcta a tus seres queridos. Ahora bien, cuando nos desenfocamos, no, como les digo, no alcanzamos a dimensionar a veces el daño que hacemos, ¿no? Piensen en esto. Cuando se volvió a enfocar Pedro, sus primeras predicaciones llevaron a que miles de personas fueran transformadas, cambiaron su estilo de vida, renovaron esa relación con Jesús y obvio hubo una renovación, una revolución espiritual en donde estaba Pedro. Pero si Pedro no se hubiera enfocado, sino que por el contrario hubiera decidido seguir en la pesca, nada de eso hubiera podido pasar. De la misma manera, tú no sabes qué pasará con tu enfoque o con tu desenfoque. Por eso entiende que cuando yo me desenfoco, cuando te desenfocas, es como un efecto dominó. Hay muchas piezas que se van a salir del camino porque Dios te las ha dado. Y tal vez, de acuerdo también a esa gran influencia, hubieras podido llegar mucho, pero mucho más lejos. Así que quiero que entiendas que no te debes salir del camino por ti, por tu familia y por otros que seguramente Dios está involucrando a tu lado. Mira, cuando yo y muchos otros jóvenes tuvimos ese privilegio, digamos así, de poder llegar a los pies del Señor,
que a propósito pienso que fue en una época en donde Dios permitió un avivamiento que tocó a una gran cantidad de jóvenes, y fruto de ese avivamiento, esa fuerza que Dios puso, muchos de esos jóvenes se casaron, organizaron sus hogares y pudieron seguir una vida conectados con Dios. Ahora mismo hay muchos de ellos que están liderando, ejerciendo un ministerio en diferentes naciones, en diferentes ciudades también de nuestra nación, porque se enfocaron y siguieron caminando con lo que Dios les había puesto. Pero también tengo el ejemplo tristemente, de ver otros que por el camino se fueron soltando, se fueron desviando o se fueron desenfocando, digámoslo así. Y a estas alturas tienen hogares rotos, situaciones en su vida que no son nada fáciles, y perdieron, diría yo, ese propósito, esa fuerza de conquista en lo que Dios los había puesto. ¿Por qué? Porque desenfocaron su vida. Y cuando yo veo y pongo un contraste entre aquellos que seguimos el camino, y podemos ver, y los veo, cómo el seguir ha permitido que no solamente su familia se conecte con Dios, sino que otros cientos o miles de personas están siendo motivadas, inspiradas para seguir ese camino. Pues tengo que llegar a esa conclusión de que muchos perdieron esa oportunidad, ese momento especial que Dios puso como un fuego especial en esa juventud para que pudiera transformar y transmitir eso a nuevas generaciones. Y seguramente en algún momento Dios les pedirá cuentas, como a todos nos los va a pedir, de qué hicimos con nuestra vida. Así que, si me estás escuchando, entiende algo. Seguramente Dios te puso aquí porque Él quiere que tú evalúes hacia dónde vas a ir, el efecto que va a causar tu caminar, el efecto que va a causar lo que estás haciendo en tu vida. Ahora que yo estoy grabando este mensaje, al estar revisando cosas, estaba mirando y me llegó y vi en las redes a una de mis hijas, o las veo a varias de ellas, son 3 hijas, pero me pone muy contento el ver que ellas están influenciando a jóvenes a través de las redes con la palabra del Señor, con lo que ellas han vivido, con lo que ellas han experimentado, y les noto ese fuego. Y le doy gracias a Dios porque me ha dado el privilegio de poder continuar enfocado, y que ese enfoque haya iluminado, haya inspirado también a mis hijas. Por supuesto, me hace agradecer mucho más al Dios Todopoderoso de que no me ha permitido salirme del camino que Él trazó en mi vida. Y quiero que tú comprendas que es un tremendo tesoro que a veces solamente se puede valorar con el tiempo, el ver que tú te enfocaste. Y mi deseo es que tú puedas valorar el lugar donde Dios te quiere poner. No te sueltes de ahí, camina ahí, porque verás el fruto y verás la bendición que Él tiene para tu vida. ¿Por qué nos podemos desenfocar? Bien, esta es una pregunta clave que su respuesta nos va a ayudar a poder superar diferentes aspectos que nosotros nos vamos a encontrar en el transcurso de nuestra vida. Quiero que miremos a Pedro por un momento y recordemos que lo sacó a él por un tiempo del enfoque que tenía con Jesús. Recordemos cómo él, en ese momento difícil donde Jesús fue arrestado y él va y lo busca, hay un momento clave que las circunstancias lo golpean. Yo pienso que él no se esperaba que le hicieran esa pregunta si seguía a Jesús, y mucho menos que se esperara la respuesta que él dio por tres veces, ¿no? Entonces eso, porque él lo negó 3 veces, una persona que estaba aferrada a él, que creía en él, y obviamente las circunstancias lo abrumaron. Yo estoy casi seguro que él no podía en ese momento darse cuenta, o no podía superar el sentir que de pronto también lo iban a arrestar y que iba a correr la misma suerte de Jesús. Para ese momento él no estaba preparado para esa circunstancia, y esa circunstancia lo golpeó
y lo golpeó tan fuerte que él se sintió menos, se sintió que no podía, sintió vergüenza, sintió que traicionó a Jesús y que él no podía seguir. Entonces esa circunstancia le trabajó al punto de que llega un momento que él no quiere seguramente seguir avanzando ni liderando un proceso porque se siente indigno, seguramente siente que él no va a poder hacerlo. Y todo ese malestar le trabaja en su mente, le trabaja hasta que, por supuesto, está tomando el camino de irse tal vez a hacer otras cosas. Aunque amaba a Jesús, quería, como que sentía que no podía avanzar en ese contexto y se dedicó a pescar en ese tiempo. Entonces, note cómo esas circunstancias lo sacaron a él de un propósito que tenía claro hasta antes de que viviera esa circunstancia. De la misma manera, nosotros podemos vivir circunstancias que lastiman nuestro corazón. Fuertes circunstancias, momentos difíciles. Y aquí es donde tenemos que tener mucha atención en cómo digerimos las circunstancias, en cómo permitimos que esa circunstancia pase por nuestro corazón, en cómo la trabajamos y en cómo evolucionamos a través de ella. O, por el contrario, cómo nos afecta y cómo eso puede estorbar el proceso que veníamos haciendo. Entonces, hay muchas circunstancias, presiones, circunstancias, por ejemplo, sentimentales, emocionales, momentos difíciles, momentos en donde puedes hasta dudar de tu llamado. Todas esas son circunstancias que te pueden sacar del propósito que Dios tiene. Y es ahí donde tú tienes que estar muy claro, revisar, yo iba para tal lado, esta circunstancia cómo está cambiando mi entorno, esta circunstancia cómo está desviando mi vida. Tienes que preguntártelo y obviamente tienes que trabajarla para evitar que caigas o perder el norte, perder ese foco que ya venías teniendo. Bien, otro aspecto que te va a llevar a desenfocarte es que permitas un hábito que controle tu tiempo. Démonos cuenta que sin percibirlo muy bien, las personas van permitiendo que la tecnología, por ejemplo, vaya tomando control de su tiempo al punto que se desenfoca con eso. Entonces están viendo las redes, la televisión, el celular, los mensajes, bueno, todo lo que tiene a disposición en su tecnología, en sus celulares, etcétera, etcétera, y ocupan grandes tiempos ahí y le empieza a llegar cantidad de temas, cantidad de aspectos y si no está previendo, si no tiene un control, si no tiene una regulación, puede pasar tranquilamente horas de su tiempo, de su valioso tiempo ahí e ir perdiendo fuerza, ir perdiendo enfoque de lo que tiene que estar haciendo. Ese es un hábito peligroso, que tú permitas que otras cosas vayan sacándote del norte. Además porque digamos que el mismo mercadeo, la misma publicidad está enfocada en que te desvíes, en que te concentres en algún producto, en que te concentres en algo que te agrade, pero que seguramente te lleguen mensajes al punto de quererte tener ahí aferrado a ese tipo de cosas. Así que mucho cuidado con lo que consumes en materia de comunicación, porque te puede llevar a desenfocarte. Otro aspecto clave, el pecado. Cuando tú no le das trámite a tu pecado, ¿a qué me refiero? A que tú te das cuenta que estás fallando en algo. Dios te lo está mostrando, pero no vas delante de Él y lo corriges, lo arreglas. Eso te va a tomar ventaja. Y esa ventaja te va a colocar pesadez, velos en tu vida, que se va a permitir alejarte del norte, alejarte del enfoque que tú estás teniendo. Porque, como te digo, enfocarse tiene 3 aspectos claves: el ritmo con que hagas algo, la dirección con que lo estás haciendo y el fuego que tengas. Y seguramente el pecado empieza a quitarte fuego. Después de que te va quitando esa pasión, te va quitando como ese deseo, va a irte desviando y por supuesto pierdes el foco. Así que debes tener cuidado y estar atento
al pecado que está en tu corazón, a las fallas que estás permitiendo y sobre todo que no las estás tramitando delante de Dios. Otro de esos aspectos que hemos visto que son claves en el proceso de enfocarse o de desenfocarse, sobre todo, es que permitas voces que no son de Dios, ¿sí? Generalmente esas voces, ya sabemos que partes del enemigo están enfocadas a hablarte cosas a ti para quitarte de un lugar, para hacer que tú te distraigas, que tomes otras decisiones y que te van alimentando hasta que te salgas, ¿sí? Acuérdate de un caso que está registrado en la Biblia. Bueno, hay muchos casos registrados en la Biblia, pero el primero lo tuvo que vivir Adán y Eva. Sobre todo Eva le empieza a hablar el enemigo astutamente a través de la serpiente, de que ella valía más, de que valía mucho más. Y cuando ya le empiezan a hablar y le quieren inflar el ego y te quieren controlar o las emociones o los sentimientos o a través de algo, siempre Satanás se vale de algunos aspectos que van a adornarte o que van a querer mostrarte un futuro mejor hacia una decisión que tú tomes, pero realmente esa decisión la está queriendo tomar el enemigo. Entonces pone a su ejército demonios que te hablen y que tú vas permitiendo que esa conversación tome control de tu vida. Eso te va a desenfocar. Ojo con eso, a veces puede ser la adulación, tú eres muy bueno, tú eres tremendo, y entonces tú te vas creyendo ese tipo de cosas para que luego eso te lleve a perder esa relación con Dios. Humildad te va llevando a que ya no aceptes, por ejemplo, la corrección de los líderes que Dios ha puesto sobre ti, o te va hablando de tal manera que te haga ver a esas personas como que son las que están dañando tu vida, como que están haciéndote perder el tiempo, etcétera, etcétera. Tú tienes que tener mucho cuidado, y la manera de poder darse cuenta de las voces es estar atento hacia dónde va eso. Generalmente eso va a hacerte sentir mejor a ti, pero no tal vez a toda la comunidad, no tal vez a lo que venías haciendo. Generalmente puede ir por ahí. O escucha también bien, hay voces que te quieren llevar a que te hagas sentir mal, a que no puedes, a que no sirves, a que no avances, a que estás haciendo algo que no vas a poder lograrlo. Y Dios no habla así. Dios no te habla llevándote a perderte. Él te habla siempre a que te relaciones con Él, a que puedas crecer, a que eres bueno, a que puedes avanzar, pero siempre conectado con Dios. Entonces debemos cuidarnos de todos esos aspectos, porque todo eso va a llevar a desenfocarte en tu vida. ¿Cómo enfocarnos? ¿O cómo reenfocarnos si ya venías enfocado y por algún motivo te desviaste o perdiste ese norte, ese objetivo delante de Dios? Bien, quiero que miremos Juan 21:12. Dice así: les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Nosotros cuando hemos perdido el norte, cuando nos hemos desenfocado o no estamos enfocados, debemos buscar ese contacto con Dios, ¿sí? Permitir que Él nos hable, buscar tiempos donde se encienda esa relación, tiempos en donde podamos revisar la palabra y que esa palabra nos traiga ese nuevo fuego en nuestra vida. O si venías con un enfoque, revisar las palabras que Dios ya te había dado, permitir que esas palabras vuelvan a hacer contacto contigo, recordar el momento donde te las dio el Señor, lo que sentiste con eso, e ir en esos momentos delante de Dios y pedirle que te tome, que te conecte nuevamente. Y si tú has sido afectado por alguna circunstancia, entonces permite que Dios tenga procesos de restauración y de sanidad en tu vida. Quiero que me sigas en los siguientes versículos de Juan 21, 15 y 16. Mira cómo el Señor se tomó el tiempo con Pedro para restaurarlo, para traerle esa sanidad.
dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17 dice: y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahí está mostrando un proceso de restauración que tuvo Pedro con Jesús. Y Jesús se encargó de alguna manera de recrearle todo el ambiente. Porque cuando Pedro lo negó, estaba en medio de un lugar con una fogata. Habían por ahí personas, y ahí se vio el suceso de negarlo, y eso quedó marcado. En la restauración, Jesús recreó ese ambiente, puso fogata, estuvo a su alrededor y le reforzó 3 veces que lo amaba, hasta que hubo un quebranto, hasta que hubo un reconocer que él no podía hacer más, hubo un reconocer de que Pedro obviamente no podía superar sus propias fuerzas, y que obviamente era de Dios mantener esa firmeza. Y obviamente hubo un quebrantamiento, un proceso ahí, hasta que se sanó el corazón de Pedro y fue restaurado, obviamente mostrándole el camino que desde tiempo atrás Jesús ya le había dicho que tenía que seguir, que era ser el pescador de hombres, ser el que continuara la obra. Y Jesús le mostró que confiaba en él, que tenía su respaldo, y que a pesar de las circunstancias, a pesar de los defectos que él sabía perfectamente que todos los hombres tenemos, pues él esperaba y tenía confianza en que podía sacarlo adelante. Muchas veces nosotros tenemos presiones tan fuertes que dañan nuestro corazón, nos alejamos de Dios posiblemente por eso, pero es ahí donde nosotros debemos permitir que Él nos hable, permitir que Él vaya a nuestro corazón, que produzca esa sanidad, o que produzca una liberación, que nos restaure. Nosotros tenemos en nuestros temas de intimidad muchos temas de donde podemos, si usted los busca, de restauración, de sanidad interior, de liberación. Y si usted siente que está pasando alguna de esas necesidades, busque estos temas a través de nuestros programas y permita que a través de esos temas usted se acerque al Señor y pueda tener esa restauración que necesita. O póngase en contacto con nosotros también, ¿sí? A través de nuestras redes, y busque un centro, un grupo semilla donde podemos irle fortaleciendo, donde podemos alimentar esa relación con Dios. Tenemos diferentes centros semilla en la nación y aún fuera de la nación, buscando precisamente que usted tenga esos contactos con el Señor. Bien, cuando nosotros permitimos esa restauración, cuando permitimos que el Señor ministre, va a quitar de nosotros un peso, va a quitar de nosotros el velo, porque el pecado, las heridas aún también te colocan velos, y esos velos no te dejan ver exactamente tu propósito, y andas dando vueltas o apuntándole a objetivos que no son los que Dios quiere, y eso te va a hacer perder tiempo, te vas a sentir de alguna manera decepcionado, frustrado, y eso es lo que efectivamente quiere Satanás. Y creo que este es el momento para que tú retomes las fuerzas, entiendas que Dios tiene un plan contigo y que Él te ama, te necesita y quiere que hagas parte de su ejército. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él venga. Mi Señor, tú conoces nuestros corazones. Yo quiero pedirte que tú intervengas en cada uno de ellos. Tú conoces qué nos está moviendo, qué está pasando al interior nuestro, Dios de eterno. Y yo te pido que tú seas aquí obrando de una manera especial en cada uno de tus hijos. Si hay personas que se han soltado del caminar con Dios, si hay personas que han apagado el fuego,
que se han desviado por alguna u otra circunstancia. Permite que hoy ellas puedan volverse a reconectar, Señor. Permite que hoy ellas puedan reenfocarse conforme a tus propósitos, Dios maravilloso. Que este sea un tiempo, Señor, donde vuelvan nuevas fuerzas a su corazón, a su vida, Espíritu de Dios. Que este sea un momento, Señor, donde ellos puedan tener ese contacto contigo. Permite que el Señor esté ahí. Permite que el Señor venga a tu vida. Tal vez lo soltaste y tal vez no has querido tener estos tiempos por pena o por vergüenza, porque te has sentido mal con Él. Pero deja, así como Pedro, que Él se acerque. Permite que Él tenga contacto contigo. Él sabe que puedes fallar. Él sabe que no tienes, obviamente, la fuerza ni la fortaleza para estar firme todo el tiempo. Pero Él reconoce que te puede ayudar. Él sabe que puede contar contigo. Este es un tiempo para que regreses. Un tiempo para que vuelvas nuevamente a tomarlo de la mano. Déjate guiar de Él. Déjate que Él sea el que guíe tu camino. Que Él sea el que te muestre por dónde ir. Solos no podemos hacer nada. Solos estamos perdidos. Solos estamos en más dificultades. Si no caminamos con Él, si no buscamos su presencia, no vamos a poder conquistar, no vamos a poder alcanzar lo mejor para nuestras vidas. Así que no pierdas hoy esta oportunidad que Él te extiende, esta oportunidad de reconectar, esta oportunidad de reenfocarte, esta oportunidad que Él extiende para que tu vida vuelva a tomar un sentido con Él. Dios Todopoderoso, aquí estamos. Yo te pido que tú les des esa oportunidad a tus hijos, que hoy ellos puedan ver que tú los amas, que tú tienes un plan para ellos, que los que tal vez nunca han dependido de ese plan, hoy puedan reconocer que tú eres el que puede darles el mejor camino. Ellos puedan reconocer que tú eres el que puede guiarlos, orientarlos, y el que tiene todo para que su vida sea diferente. Que ellos te puedan reconocer como el Señor, como tu Señor. Que ellos puedan reconocerte, Señor, como el que puede transformar su vida. Dios de los cielos, toma a cada uno de tus hijos hoy. Te pido que hoy extiendas tu misericordia, que hoy tu misericordia, Señor, los tome, Rey Celestial. Que tu misericordia los arrope, Señor. Limpia, perdona todo pecado y llévalos a un cambio, Dios amado. Y queridos, busquen hoy la presencia de Dios. Busquen ponerse a cuentas con Él. Salgan de aquí nuevos. Propónganse no salir de este tiempo sin que Dios tome su vida. Propónganse en caminar con Él. Propongan dejar hoy todo resentimiento o todo argumento que los alejó, todo argumento que quiso poner una división entre Él y ustedes. Hoy es tu tiempo, hoy es el momento de volver en amores con Dios, el momento de reconocer que lo necesitamos, el momento de tomarse el tiempo y de soltar heridas, frustraciones, qué sé yo, cada aspecto que tal vez te tiene alejado de Él. Dios maravilloso, hoy permite que tu mano los tome, permite que tu mano los reconecte contigo, Dios celestial. Y hoy ve delante de Él, dile: Señor, te necesito. Señor, necesito tu presencia. Pídele fuerzas. Pídele fuerzas. Si te equivocaste, si le fallaste, pídele perdón. Él está dispuesto a escucharte. Él está dispuesto a oír todo lo que le quieras decir. Él está aquí para ti. Él creó este momento para que tu corazón pueda ir delante de Él y puedas soltar, desahogarte, soltar el peso, soltar la carga. Es el momento que necesitas. Este es el momento en donde Él quiere abrazarte, en donde Él quiere tomarte, en donde Él te dice: hijo, te necesito. Hijo, quiero que estés a mi lado. Hijo, tengo planes para ti. Y no importa que fallaste, no importa que te hayas desviado, y no importa que tal vez nunca me hayas escuchado, hoy te digo: tengo planes para ti.
y quiero que camines conmigo. Amado Señor, bendice cada corazón. Permite que este tiempo traiga sanidad al herido, restauración al que se siente mal, al que se siente con cargas, limpieza al que se siente sucio, Señor, al que se siente alejado. Tráelo a tu presencia en este tiempo. Amado Señor, te necesitamos y sin ti no podemos vivir. Que hoy podamos reconocer eso, que hoy volvamos a ti, Dios maravilloso. Y te pido que extiendas tu mano y te pido que nos agarres, que nos tomes, Dios celestial, y que no nos sueltes. Queremos caminar contigo, queremos tener tu presencia, necesitamos estar a tu lado, Dios celestial. Oh, mi Señor, toca el corazón herido, toca ese corazón confundido o ese corazón sediento. Permite, Señor, que la restauración venga sobre cada uno de ellos. Oh, te doy gracias, Padre, porque yo sé que tu amor es un ungüento maravilloso. Tu amor restaura nuestras vidas, nos limpia, nos sana, nos transforma. Amado Señor, bendice este tiempo y que cada uno de ellos tenga momentos especiales para retomar el camino, momentos especiales para estar a tu lado, Dios celestial. Amado Señor, hoy colocamos este tiempo en tus manos y te pido, Señor, que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que las personas estén atentas a esto, esta oración cambie sus vidas, esta oración transforme su corazón y los acerque a ti, Dios celestial. Gracias, Señor, por este tiempo y bendice a cada uno de los que nos está escuchando. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga y nos vemos en otro tiempo de intimidad. Chao, chao. Si este tema fue de bendición, por favor regálanos tu like. Si quieres bendecir a otros, comenta y comparte. Hay alguien más que lo necesita. Un abrazo, Dios te bendiga.